porque tampoco caía muy simpático para ciertas partes del poder. Yo me acuerdo que así como estaba preocupado el presidente de aquella época en la detención de Videla, en la detención de la señora Noble estaba preocupado, que escuchaba recién el informe, no lo había visto antes, que era presidente, que era Duhalde. Lo veían como una preocupación en vez de quedarse tranquilos y decir, bueno, lo tiene la justicia. Claro. Si tuviesen que resolverlo ellos, no sé qué harían. Yo por lo menos estaba preparado para eso. A usted se le reprochaba, yo leí hoy el fallo en el que a usted lo destituyeron, no sé si lo leyeron mis compañeros. Sí, lo leí también. Largo fallo. Para mí es muy difícil, imagínense que yo no conozco de leyes, se hace engorroso y usted lo sabe, el lenguaje judicial es muy difícil, pero hay una parte que me parece que vale la pena, que los jueces que lo destituyeron dan como argumento que ustedes en unos párrafos de su defensa dice que la acusada, la procesada, se comportó, no sé si lo digo con exactitud, con perversión. Y esa palabra, perversión o perversidad, le sirve a esos jueces para decir que usted tenía una mala intención sobre la protagonista de la prisión. Sí, desde luego. Y si la conclusión estaba al comienzo, las palabras que tienen que emplear para llevar el caso a una conclusión que es política, por otro lado, es emplear palabras como perversión o abuso en el poder de detención, pero repetiría todo lo que hice. Lo único que no haría es la detención. Siempre me quedé en duda yo, que la hice en un lugar separado de la cárcel de Ezeiza. Y a mí me parece que yo debía haber hecho lo mismo que hice con Videla, que fue una cárcel común. ¿Podría quedar detenida nuevamente, Ernestina, si se comprueba? Sí, desde luego que sí. Sí. Desde luego que sí. Si se hace el trámite de la causa. Sí. Yo creo que, para aclarar a la gente, porque yo creo que muchísima gente no sabe ni qué es el ADN, desgraciadamente. Tampoco saben, por ejemplo, que el que sintetizó el ácido nucleico de ADN recibió el Premio Nobel de Medicina y de Fisiología, y que esa gran experiencia que tuvo el mundo científico biológico se puede utilizar, le diría, en forma excluyente para este tipo de casos de ADN. Marquevich, usted en la instrucción que hizo, ¿qué cosas pudo probar respecto de la apropiación o la adopción mal hecha de parte de Ernestina? Es un poco extenso, pero para decirlo en dos palabras, cuando yo tomo la causa se me presentan 2 expedientes de adopción. Era bastante frecuente en la época de los militares tener criaturas a través de adopciones. Y les digo que en muchísimos casos era dificilísimo llegar a las condenas o al procesamiento, porque estaban hechas de tal manera las adopciones que jurídicamente resultaba casi imposible hacerlos reprochables esas actitudes ilícitas que estábamos investigando. Bueno, contrariamente a eso, yo me encontré con adopciones burdas. 2 adopciones que, si se hiciesen más populares, digamos así, a través de internet, etcétera, todo lo que está actuado en un extenso expediente, que es el que se está juzgando en este momento, nosotros podríamos ver declaraciones infantiles, documentos absolutamente falsos, actitudes de los mismos letrados, que hoy en el fallo que usted mismo hizo una cita, en el fallo de hoy al mediodía de casación, con el mismo abogado, el doctor Anzorregui, que era abogado en esa época también, en la época que yo era titular del juzgado, he llevado al Colegio Público de Abogados y además a investigar su conducta, a ver si hubo o no un delito, como es
el delito de prevaricato, que es ser abogado de las víctimas y también de la persona imputada en la causa, que en este caso es la señora de Noble. ¿Me dejás que le haga una pregunta Sí, por más? favor, dale. Hay una idea que yo no sé de dónde la saqué, pero he leído tanto sobre este tema que estoy un poco confundido. Pero la pregunta sería, ¿usted conoció física, psicológicamente a la señora Ernestina de Noble o el interrogatorio no lo hacía usted? Le explico por qué. Porque el defensor que usted habló recién, Anzorregui, el doctor Anzorregui, estuvo diciendo que usted no hizo el interrogatorio a la señora de Noble. El interrogatorio no lo puede hacer otra persona que no sea el juez. De manera que le contesto lisa y llanamente que no podía haber sido otro. Muchas veces por la tarea que hay en tribunales en testimonios menores y no en este tipo de causas en especial, puede ser que haya secretarios que lleven a cabo esa tarea. Eso no lo voy a negar. Pero no fue el caso este. No, no fue el caso ese, no solamente en este caso, sino en cualquier otro de los que tuve yo de apropiación de niños y menos de personas detenidas, donde yo era delegado en un secretario tomar la declaración. Es absolutamente inexacto que no lo haya hecho yo. Barragán. Markevich, sí, le quería preguntar, todo este trabajo que usted hizo en su juzgado, que imagino que habrá sido bastante abundante en cuanto a recabar testimonios y tener documentos y pruebas, cuando usted lo destituyen, ¿qué pasa con eso? ¿Se perdió? ¿Se quedó en la nada? ¿O es un trabajo que se puede retomar desde ahí? No, en el expediente consta todo lo que estamos hablando. Su trabajo, entonces, a usted lo volaron, pero el laburo quedó. No me hicieron volar, no lograron hacerme volar, pero porque no me dieron mucho tiempo. Pero la pregunta era... Si el trabajo, o sea, que a usted si queda los antecedentes. El trabajo no pueden... yo actué como juez y aquí lo que se puso en tela de juicio era que no había motivo de detención. Que es gravísimo decirle eso a un juez. Claro. Decirle a un juez federal, usted no debió haber detenido, es gravísimo, pero no quedó ahí solo. También hubo un expediente penal en contra mío. No solamente un juicio político, sino también hubo un juicio que tramitó en tribunales federales. Que está bien, bueno, terminó en un sobreseimiento, pero... ¿Pero quién demandaba? ¿Quién lo demandaba usted en ese juicio penal? De oficio. Ah, de oficio fue. Claro, de oficio se inició la causa, fui interrogado incluso, y después con el tiempo, con el correr de los años, a ese ex juez federal que era yo, se lo sobreseyó, pero porque habré encontrado una justicia que no quería... mentir, digamos. ¿Y qué ocurriría si se demuestra lo contrario con todo ese conjunto de jueces que participó en esta investigación? ¿De jueces? Sí, o esa instancia que finalmente... ¿Qué ocurriría con mí? Claro, porque digo... Con el pronunciamiento contra mí. La gente del tribunal que lo destituye. Sí, se puede rever, quiere decir. No, eso es un juicio político. El juicio político... para mí, pues me gustaría decirle lo contrario, pero creo que podrán nombrarlo de nuevo juez, pero ese es un juicio político que cumplió con su tarea. Que lo haya hecho, y me consta, con la supervisión del Grupo Clarín, cosa que me consta porque yo veía a los directivos, en el lugar donde me juzgaban, estaban los directivos del Grupo Clarín. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Usted conoce a algunos? No, conozco, por ejemplo, conozco a Mañeto. ¿Estaba Mañeto mientras...? No, no es el caso. Había directivos, que son muchos, y tendría que contar un largo juicio, para mí larguísimo, para ellos muy corto en la solución, pero que en el Consejo de la Magistratura se daban cita entre ellos y, bueno...
fue por un voto que lograron la destitución.